sus colegas quisieron recordarlo porque es necesario, obviamente, y claro, también es necesario poder estar atentos a estas temáticas que nos involucran como sociedad, que obviamente nos preocupan, pero también que están ocupando a las autoridades para dar precisamente con lo que sucedió, con esta tragedia en el sur de nuestro país, ahí en Bahía Mansa, obviamente una de las mayores tragedias tal vez que hemos tenido en torno a nuestro mar, nuestras costas, y claro, ya quedó en prisión preventiva el capitán, que ha sido bastante cuestionado, han aparecido bastantes testimonios que obviamente dan cuenta de su actuar negligente y que por supuesto la Fiscalía hizo lo propio y la justicia lo deja en prisión preventiva. Felipe Díaz está con nosotros, que ha seguido este caso, Felipe, lamentable, triste, 7 personas fallecidas, una familia completa, separada, destruida, por la culpa de una persona que al parecer, según lo que van indicando todas las pruebas, actuó de mala manera. ¿Cómo estás? Buen día, Paola. Buen día, Luis. Claro, como tú bien decías, una tragedia que luta, ¿cierto?, la costa chilena hace mucho tiempo. Yo al menos en el corto plazo no recuerdo un accidente de estas características. Esto ocurrió el fin de semana recién pasado y ayer se concretó la formalización de este patrón de la lancha, en el fondo la persona que la iba conduciendo. Y en esta audiencia se expusieron varios antecedentes que se recopilaron durante los días previos, principalmente declaraciones, ¿cierto?, y que permiten de alguna manera reconstruir cómo fue, cómo se gestó y cómo ocurrió esta tragedia. ¿Y cómo ocurrió? Para quienes no lo saben y recién se están interiorizando en esta información lamentable, este deceso de 7 personas en esta bahía, hagamos un breve resumen. Sí, bueno, poniendo en contexto, esto principalmente parte como un viaje familiar que deciden hacer un grupo de más de 20 personas que contratan los servicios de esta lancha para primero llevarlos desde Bahía Mansa a Caleta Cóndor y luego traerlos el día domingo de regreso a Bahía Mansa, que era el punto de inicio, ¿cierto? Ellos se va este grupo familiar de 22 personas, 21 personas, si mal no recuerdo, y cuando vuelve, o sea, cuando llega el día domingo y los van a buscar, se suben con su equipaje, ¿cierto? Y el patrón de la lancha, cuestión que no le había informado a esta familia, sube a más personas, es decir, hace una parada justo cerquita de ahí y suben primero un grupo de otros 5 y después otros 6, finalmente terminan sobre la lancha 34 personas contabilizando al patrón y a una joven que lo acompañaba. O sea, claramente aquí partamos de la base que había un exceso de personas, además que estaban con equipaje, y esto obviamente afectó la flotación de la nave y eso principalmente desencadenó la tragedia. O sea, hay varias cosas acá obviamente que se van sumando a esta negligencia, porque de partida obviamente el exceso de carga no solamente afecta a la embarcación, sino que también los salvavidas. No todos tenían salvavidas. Además, se supo ahora en la formalización de que no tenía su licencia vigente. Exacto. Y que la autorización de Sarpe, que incluso hubo una discrepancia entre la Fiscalía y la Armada, estaba a nombre del papá. Del dueño de la nave. Ya partimos ahí con una negligencia. Sí, el 23 de enero, si no me equivoco, es cuando se solicita esta autorización de Sarpe para hacer este recorrido y se menciona al dueño de la lancha, de nombre Rubén, y a otro tripulante que era una persona que iba a ir con él supuestamente. Eso nunca ocurrió, o sea, los dos viajes, tanto el de ida como el fatal regreso, estuvo a cargo de la embarcación este señor que fue formalizado ayer y que no mencionamos su nombre porque precisamente hay prohibición del tribunal de hacerlo. Bueno, volviendo a la escena, al momento en el que se desata esto, era la tarde de este domingo, venían de regreso, un viaje de unas 14 millas náuticas, unos 26 kilómetros para que entendamos, y la gente, por lo que relata y por lo que declara, empieza a notar que, bueno, primero se dan cuenta que evidentemente hay mucha gente porque incluso no alcanzaban los asientos, algunos se sientan, dicen, en el techo, es una embarcación no tan grande, si vemos la imagen del artículo. Y evidentemente había mucha gente y el mar no estaba tranquilo, no era una taza de leche como a veces se menciona, sino que estaba bravo ese día, había viento, había lluvia y la gente se empieza obviamente a poner inquieta y empiezan a decirle, y se lo mencionan directamente al patrón, le dicen así como, oiga, está bravo el mar, así como el típico comentario, así como, y él le dice, no, tranquilo, si yo estoy acostumbrado. Efectivamente él tenía mucha experiencia en navegación, había sido marino mercante, había trabajado como pescador. En el fondo eso no está tanto en cuestionamiento y de hecho su licencia había vencido el 16 de enero, si no me equivoco, o sea, hace poquitos días atrás, pero no estaba vigente el día del viaje. Y bueno,
comienza obviamente al clima a afectar cada vez más, las olas cada vez están un poquito más fuertes, esto empieza a hacer que empieza a entrar un poco más de, o sea, entrar agua directamente a la nave, y en eso se produce una falla de un motor de reserva que tiene la embarcación, y es cuando él le pide a uno de los miembros, de uno de los pasajeros, ni siquiera a la joven que lo acompañaba, que se queda a cargo del timón básicamente, y él va a verificar que efectivamente algo estaba funcionando mal, y es cuando ya empieza a entrar cada vez más agua, y es cuando ocurre lo que nosotros destacamos en el titular del artículo, que es cuando una señora dice, oye, aquí esto está mal, y en el fondo le grita, le dice, manifiesta, yo voy a llamar a carabineros, voy a llamar a Armada porque esto no está bien, ¿cachai? O sea, Claro. que algo está ocurriendo, y es cuando recibe la respuesta del patrón de la lancha, y le dice, no señora, no llame si estamos bien, no llame a nadie, estamos bien. O sea, pero Viendo ni siquiera, todo lo ni que siquiera ocurre. él dio cuenta a la Armada, hoy estamos con un problema, no sé, Mayday, ni siquiera fue eso. Claro, y ahí es cuando se presume que seguramente él intentó evitar al máximo dar aviso, porque después en algún minuto se dice que, o su defensa, el defensor penal público que lo representó, dice que finalmente igual la joven que lo acompañaba da aviso a sus familiares, que terminan avisando a la Armada, pero lo estiró al máximo en el fondo para no hacerlo, precisamente porque estaba consciente Papeles vencidos, de que iba con los papeles vencidos, de que la tripulación que estaba autorizada no era el patrón el que estaba mencionado en el documento, tampoco iba con otro tripulante. Entonces trató de evitar al máximo esto, y es cuando, bueno, toda esta configuración de situaciones, el exceso, el no tener vigente la licencia, que el mar estaba bravo ese día, que en el fondo no estaban las condiciones para haber hecho ese viaje. Y que manejó una persona que No no sabía, sabe. obviamente. Mira, en la audiencia se plantea de que él no es que no supiera, o sea, al margen de que es como si se te vence la licencia de conducir, no es que vas a dejar y de hecho lo plantea la fiscalía, no es que vas a olvidarte de manejar al día siguiente. Por lo mismo es que de hecho se toma de eso la fiscalía para decir, este señor había hecho viaje, conocía cómo funciona, o sea, no podía no saber que era riesgoso. Pero ¿por qué te digo que iba una persona manejando que no sabía? Porque él no iba manejando la lancha, él fue para sí, atrás, sí, sí. él fue para atrás Exacto. a preocuparse de A revisar sacar el el agua, motor. y le pasó a cualquier Sí. persona el timón Sin que, experiencia, según se obviamente lo que vaya a dar la investigación, podría haber sido la clave de por qué se volcaron y finalmente terminaron chocando porque en ningún momento, y también el reportaje lo dice, él mismo le gritaba acá, no, para allá no, para el Sí, otro porque lado. está este joven que asume que le pasan el timón y ese, notablemente asustado, como que le dan una indicación y no sabe qué hacer, y alguien le dice, oye, no, tranquilo, yo lo hago. Y dice la persona que declara que tenía apariencia de militar. Coincide con que había militares a bordo, no sabemos si necesariamente era uno de ellos. Y esta persona dice, no, si yo lo puedo hacer. Y es cuando empieza a girar en círculo la nave, Claro. seguramente porque no estaba enfrentando de buena forma la ola, no tenía la experiencia naturalmente. Bueno, y él le indica, según el reportaje, cómo enfrentar la Claro, ola. le dice que tiene que enfrentarlas con la punta de frente, básicamente, para que Pero no qué ocurra alto. nada. Pero claro, uno si no tiene experiencia, te No, pueden nada. decir cualquier cosa y no lo va a poder hacer. Y ahí es cuando, bueno, viene el fatal desenlace, ya entra más agua, hay una motobomba con la que intenta el patrón sacar el agua, que no funciona, no arrancó nunca, pasó más tiempo, empiezan a hacerlo con un bidón cortado por la mitad, la gente con lo que podía, y finalmente ya él le dice, oye, váyanse todos a la punta, porque necesitamos que no estén todos acá en la Claro, parte trasera para para que no se contrapeso. siga hundiendo. Y finalmente eso tampoco sirvió, la gente lo intentó hacer, no sirvió, y aquí es cuando empieza el caos, básicamente. Me imagino. Él dice el planteamiento del Ministerio Público que él, y también lo corroboran las declaraciones, que él como que se asegura, entre comillas, y toma un elemento de flotación, no especifican qué elemento, alguna especie de elemento de flotación de emergencia, y se asegura Solo para él. solo para él, y el resto de las personas, la mayoría quedó atrapada porque no tenía puertas de emergencia, no tenía salida de emergencia, estaban muchos dentro de esta cabina que viene con vidrio, tuvieron que romper los vidrios con las manos, fue todo Y un no todos caos con chalecos salvavidas tampoco, porque eran muchas las personas. Claro. Oye, qué estrés ahí para esas personas en ese momento también. Y ninguno, no se sabe si hay testigos que siguieran llamando a emergencias a algún número en ese momento, nada más. Lo que se planteó en la audiencia es que, claro, esta comunicación de los familiares presuntamente que él contacta o que la joven que lo acompañaba contacta, dan aviso, y de alguna manera una embarcación que estaba cerca, que también estaba haciendo un recorrido similar,
es la primera en llegar, pero a esa altura, cuando llega, ya habían pasado varios minutos, ya había lamentablemente víctimas Sí, fatales. o sea, hay que ver ahí, porque hay primeros llamados que entraron a bomberos, que ellos también avisaron a la Armada, hay que ver ahí cómo se ¿Cómo fue la cronología exacta? No está Exactamente, tan establecido porque es todavía. importante determinar quién es el que hace el primer llamado para decir que está en una emergencia, porque finalmente el patrón nunca lo reconoció. Pero también está claro este concepto que aparecieron de estos 5 militares, donde incluso la institución estuvo emitiendo un comunicado diciendo que ellos habían comprado, estaban primero de civil, En su porque día se libre. estaba hablando que estaban con exceso de alcohol, venían de una fiesta, estaban de civil, no estaban con uniforme, estaban en su tiempo libre. Y además en ese comunicado que entrega la autoridad dice que compraron su entrada, o sea, su pasaje, Exacto. finalmente. En el fondo, en la audiencia al menos no se puso en cuestionamiento eso, porque en el fondo lo que la familia contrató este viaje, y es el patrón de esta lancha, o el que hizo las veces de patrón, dice el Ministerio Público ese día, quien agregó más personas. O sea, en el fondo se hicieron, oye, ya, pero pásate a buscar a estas también, y así tenemos dinero extra, básicamente. Claro, o sea, sí. por lógica era eso. Y ahí es cuando, bueno, se plantea que también, juntando todas estas cosas que hemos mencionado, se configura a juicio del Ministerio Público el dolo eventual. La intención. Sí. Que no es lo mismo que el dolo directo, que es cuando tú te levantas, o sea, cuando tú dices yo quiero causar daño de alguna manera y voy a herir a alguien con una pistola o con un arma cortopunzante y lo voy a asesinar, sino que lo que hace él es que, o lo que plantea la Fiscalía es que con el conocimiento que tenía, con las condiciones de la nave que iba conduciendo, con las condiciones climáticas, con haber sobrecargado la nave, no podía menos que saber que podía desencadenarse algo así. O sea, por eso es que hay dolo eventual a juicio del Ministerio Público, y recoge su argumento el tribunal para decidir incluso la prisión preventiva en base precisamente a que las penas que pudiese establecer la justicia en el futuro son superiores a los 10 años, por ejemplo. En caso de que fuese un delito donde no hay dolo eventual, Cuasi delito. sería un cuasi delito que incluso tiene penas muy bajas, y que muchas veces los accidentes terminan en cuasi delito de homicidios porque no hay intención ni hay dolo tampoco eventual en esos casos. Ahora, hay 7 fallecidos. Dicen los testigos que si no hubiese sido por el actuar de estos militares, hubiesen fallecido más personas. Exacto. Y además hay una parte desgarradora en lo que ustedes pudieron recabar, es que una madre tuvo que elegir entre sus hijos, o su hijo, su madre o su padrastro. Claro, porque ella menciona que en un momento, aun cuando de lo que se explicó en la audiencia no se aclara si esas dos personas terminaron finalmente siendo de la lista de fallecidos, pero ella dice que en su toda esta situación estaban tratando de salir del mar, estaban lejos del roquerío que estaba en la costa, y en un momento estaba su hijo con un elemento de flotación, y su madre con su padrastro de ella intentaban sostenerse de este elemento, y es cuando ella le dice a su marido, oye, no, que no se agarren del elemento de flotación de mi hijo, de nuestro hijo, porque lo van a terminar hundiendo y nos vamos a morir todos. O sea, y realmente tuvo que decidir en ese momento, decir, oye, no, o sea, por favor, no, al menos que se salve mi hijo, pienso yo que es lo que debe haber sentido ella en ese momento. Pero imagínate, desesperante, ¿no? Desesperante, me imagino, como mamá o como cualquiera de los pasajeros de esta tripulación. Preguntarte también, ¿has podido contactarte tú con alguno de los tripulantes? ¿Se ha sabido algo más también de los pasajeros que sobrevivieron a este accidente? Afortunadamente, y de lo que pudimos conocer ayer, no hay nadie que tenga algún tipo de riesgo, por ejemplo, vital. Sí terminaron muchos con lesiones, naturalmente, hipotermia, se golpearon, se rompieron las manos, tratando de ayudar a otras personas, como tú mencionabas, Luis. Precisamente el actuar de estos militares de Franco, que por algún minuto alguien cuestionó, pero ahora si lo vemos de otro punto de vista, afortunadamente estaban ahí porque ellos, con un poco más de preparación, atinaron, entre comillas, como se dice, a hacer algo por estas personas cuando el patrón de la lancha ya había dejado. Siempre nosotros hemos escuchado decir, oye, el capitán de una nave, el último en abandonar el barco cuando estamos... Este fue el primero, o sea, y eso es lo que dice la testigo, dice él, comillas, dice, se salvó solo. Egoísta. Y de hecho, lo que dicen los mismos testigos, a nosotros nadie nos dijo dónde estaban los elementos de seguridad, dónde estaban los barcos, los botes, qué sé yo, que tienen, qué sé yo, de emergencia, que deben tener las embarcaciones por ley. Nadie nos dijo eso, y de hecho se increpó al general o el director ahí de la Armada. Y él sí sabía.
Y él sí tomó el elemento de seguridad y lo pudo ocupar, entiendo que también con la persona que lo acompañaba, ¿no? Claro, sí. Pero a nadie le explicó, ni siquiera en esa emergencia, ya pónganse todo el chaleco, ahí están los botes, qué sé yo, esto, llamen para allá por si acaso. O sea, tampoco hubo una intención de querer ayudar, Sí. por lo que dicen los testimonios y los testigos. Claro, son todas situaciones que obviamente se van a terminar dilucidando en este proceso de investigación, que al menos se va a extender por 150 días, según estableció el tribunal. Bueno, la defensa penal pública del imputado, del patrón de la lancha, planteaba que no era necesario un plazo tan largo. Ellos pedían un mes de investigación, en el fondo tratando de acortar al máximo el plazo investigativo para, no sé, alguna salida alternativa, juicio abreviado o adelantar el juicio oral. Y lo que planteaba también la defensa, importante mencionar, es que, claro, ellos decían, oye, aquí estamos hablando de una persona que es muy reconocida y querida por la comunidad, hablando del patrón de la lancha, y presentan incluso una carta firmada por muchas personas, por asociaciones de pescadores, y yo creo que es clave lo que se menciona en la resolución del tribunal, que dice, bueno, acá no estamos juzgando si él era o no es o era o no es una mala persona, o si es o no querido por la comunidad. Aquí estamos jugando la actuación que tuvo él ese día, y eso es lo que en el fondo puso sobre la mesa, por un lado, el Ministerio Público en sus planteamientos, y también recogió el tribunal y decir, bueno, al margen de que él sea buena persona, eso no está en duda, y seguramente, como planteaba su defensa, no es que él en la mañana se levantó con ganas de que se le murieran 7 personas en su embarcación. Pero sí sabía el riesgo de... Pero sí corrió el riesgo y Conocía el mar, decidió correr el riesgo a sabiendas de que eso podría desencadenar una tragedia como esta. Sí, Felipe, preguntarte también con respecto a lo que ocurre también en la actualidad, en el mismo lugar. Me imagino también la gente ahora va a estar reacia tal vez al tema de subirse a un tipo de embarcación como esta. Y lo otro también, o sea, no los... a ellos como tripulantes, como embarcaciones, no hay alguien que los revise antes, si están con los papeles al día, la fiscalización. ¿Qué supiste de eso antes de, digamos? Bueno, obviamente aquí sí ellos habían pedido la autorización, habían cumplido con esa parte del protocolo que era presentar e informar a la Armada básicamente y decir, oye, tal día necesitamos autorización de SARPE, se revisa que la nave esté con el permiso vigente de circulación Claro. para entenderlo bien, y efectivamente la nave tenía permiso vigente hasta el 31 de enero, hasta hoy. Así que podía hacer el viaje. Pero la licencia, digamos, no se la registraron, no la revisan. El día en el que él, digamos, el momento en el que él zarpa, no. O sea, esto se hace con anterioridad y claro, no es que alguien vaya a fiscalizar de la Armada el momento en el que la nave va zarpando, ni tampoco que en Caleta Cóndor alguien allá esté esperándolo para fiscalizarlo de vuelta. De hecho, allá no había nadie de la Armada, digamos, en Caleta Cóndor cuando zarpan. Pero es porque también la logística no permitiría que en cada muelle, por chiquitito que sea, haya un funcionario de la Armada fiscalizando. Pero para acreditar ese viaje me imagino que él tuvo que enviar alguna imagen, algún respaldo de documento y eso no le pidieron. Claro, lo que pasa es que se pide este permiso de autorización con antelación, que es varios días antes, el 23 de enero, y después se informa en el momento que van saliendo y cuando después él va saliendo de Caleta Cóndor igual informa que va saliendo de regreso, pero obviamente nadie verifica que la lista de pasajeros, que sí era una lista que se entrega a la Armada y que estaba ahí, digamos, como respaldo, sea la misma de los pasajeros que van y menos de que había más personas, o no tenían cómo saberlo. A lo mejor todos decimos o pensamos, pucha, deberían haberlo sabido, en la práctica es muy difícil. Y ahí es cuando, bueno, el llamado que seguramente hacen las autoridades, me imagino yo, es a las mismas personas. O sea, estamos en una temporada estival, los viajes en lancha, botes, están a la orden del día. Todos en algún momento nos hemos subido a una embarcación, aquí mismo en la zona, en los catamaranes, no sé, en Dichato, donde sea, siempre está esta opción, siempre hay paseo en lancha. Entonces el llamado es, oye, nos vamos a subir, percatémonos o verifiquemos cuál es el máximo de... Básico también es que haya, todos estén con chalecos salvavidas y que si es un niño, por ejemplo, si voy acompañado con un menor de edad, un chiquitito, que el chaleco salvavidas sea de la talla y del tamaño que corresponde a un menor de edad, porque también es muy peligroso que los niños usen chalecos salvavidas de adultos. O sea, a veces es incluso más perjudicial porque una se les va a salir muy rápido o bien eso mismo puede hacer que se terminen teniendo un accidente o algo más grave. Sí, sabemos que aquí hay una investigación de por medio, está en prisión preventiva este capitán, sabemos que se quiere incluso reflotar la embarcación para poder hacer la investigación. ¿Qué es lo que queda finalmente? De hecho, eso fue el argumento que esgrimió el Ministerio Público para solicitar un plazo. Ellos solicitaban 180 días, se termina dejando en 150, precisamente porque hay muchas declaraciones que tomar. O sea, se tomaron muchas declaraciones de las personas que se salvaron, que son sobrevivientes de esta tragedia.
Algunas tampoco han declarado todavía porque estaban en los velorios y en los funerales de su familia. O sea, aquí entiendo yo que de las 7 víctimas, 6 tenían relación con este grupo familiar grande que mencionábamos al comienzo. Entonces hay declaraciones pendientes de testigos presenciales. Después viene también de declaraciones pendientes de los bomberos que recibieron las llamadas, de los funcionarios de la Armada que fueron los primeros en ser alertados, de los pescadores que recibieron el aviso, de las otras embarcaciones que fueron a ayudar, de los pasajeros de esas embarcaciones que fueron a ayudar. O sea, aquí la lista de testigos, y directo o indirecto, ¿cierto?, es larga, y también planteó, como tú bien mencionabas, Luis, la Fiscalía, que hay necesidad de reflotar la embarcación para hacer todos los peritajes que permitan determinar cuál fue la falla, o si más allá de la falla, es cierto, de haber tomado el riesgo, también alguna falla mecánica. Bueno, todo eso se va a determinar seguramente con peritajes que se van a hacer una vez se logre reflotar la embarcación. Así es, vamos a estar muy atentos. Me imagino que nuestros amigos también, de todo lo que vaya suscitando con respecto a este lamentable hecho. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Sí, importante tema que puede seguir a través de biobiochile.com.